La carta de renuncia descansaba sobre el escritorio de caoba, la tinta sangrando lentamente sobre el papel grueso. Era un documento simple, de apenas 2 frases, pero cargaba con el peso de una sentencia de muerte. Durante 5 años, Tessa había limpiado la sangre de las manos de Roman Castell, había mantenido sus libros contables impecables y había ignorado el calor persistente en su mirada oscura. Pero un anillo de compromiso en el dedo de otra mujer era una línea que no estaba dispuesta a cruzar. Tomó su abrigo. El pesado cerrojo se cerró con un clic detrás de ella. No te vas a ninguna parte. El bajo que venía del salón de baile, 3 pisos más abajo, vibraba a través de las suelas de los zapatos de Tessa. Era un pulso constante, el latido de la noche más triunfal de la familia Castell. Allá abajo, el champán corría en copas de cristal, y políticos codeaban con hombres que enterraban cadáveres en concreto. Aquí arriba, el aire estaba muerto. Tessa estaba de pie en el centro de la oficina de Roman. El cuarto olía a papel viejo, a escocés, y al tufo a cobre del aceite que él usaba en su bereta. A ella le gustaba ese cuarto. Durante 5 años había sido su santuario y su sala de guerra. Conocía qué tablones crujían. Conocía la combinación de la caja fuerte escondida detrás de aquel cuadro abstracto que Roman odiaba pero conservaba porque su padre lo había comprado. Sabía cuántos teléfonos desechables había en el cajón del escritorio. Lo sabía todo sobre él. Todo, excepto cómo se sentiría verlo deslizar un diamante en el dedo de Chloe Bishop. Tessa se miró las manos. Estaban limpias, con manicura en un tono nude que no llamaba la atención. No temblaban. Se había entrenado para eliminar el temblor 3 años atrás, justo después de coserle un corte en las costillas a Roman en la parte trasera de una camioneta a toda velocidad. El pánico era un lujo que no podía darse. La emoción era un pasivo. Caminó hacia el escritorio. La carta de renuncia ya estaba impresa. La había redactado 3 días antes, cuando los rumores de una alianza con la familia Bishop se convirtieron en hechos. La fusión requería un matrimonio. Roman, el nuevo y pragmático jefe del sindicato, nunca dudó. Cambió votos por rutas de embarque. Era estrategia de negocios, y Tessa no era más que una empleada. Dejó la hoja de papel en el centro del secante de cuero de Roman. 2 frases. A partir de este momento, renuncio a mi cargo. Un disco duro con los protocolos de traspaso cifrados está en la caja fuerte. Sin disculpas. Sin 2 semanas de aviso previo. A la mafia no se le daban 2 semanas de aviso. O te morías, o desaparecías. Tessa había pasado las últimas 48 horas borrando sistemáticamente su huella digital, liquidando sus cuentas extraoficiales, y asegurando una nueva identidad a través de un contacto en Montreal que le debía un favor. Tenía una maleta ya empacada en la cajuela de su auto. Solo necesitaba cruzar la puerta. Estiró la mano hacia el vaso de cristal en la mesita lateral, sirviéndose 2 dedos del Macallan que Roman guardaba solo para él. Lo bebió sin hielo. Le quemó un camino por la garganta, asentándose como un nudo cálido en su estómago. 5 años. Había empezado como una chica de números, lavando pequeños negocios de efectivo en el lado sur de la ciudad. Roman la había sacado del sótano cuando notó que ella podía detectar una operación de desvío de fondos más rápido que un contador forense. Se convirtió en su sombra. Cuando desaparecía un cargamento, Tessa lo encontraba. Cuando un lugarteniente se volvía codicioso, Tessa aportaba la evidencia que llevaba a su retiro discreto y permanente. Manejaba su vida con una eficiencia despiadada que rozaba la devoción, y se había enamorado de él. Era un secreto silencioso y patético, una podredumbre creciendo bajo los tablones de su profesionalismo. Tessa dejó el vaso vacío con un suave tintineo. Se alisó el frente de su vestido negro entallado. Era hora. Tomó su gabardina, deslizando los brazos por las mangas, atando el cinturón contra el frío del cuarto. Agarró su bolso de cuero. La perilla de bronce estaba fría bajo su palma. La giró. La puerta empujó hacia atrás. Tessa retrocedió instintivamente cuando la pesada puerta de roble se abrió hacia adentro. Roman estaba parado en el marco. Llenaba el espacio, de hombros anchos e impecable en un smoking gris carbón que costaba más que el auto de Tessa. Su corbatín colgaba desatado.
Los dos primeros botones de su camisa blanca estaban desabrochados, revelando un atisbo de la tinta oscura que trepaba por su clavícula. No se veía como un novio celebrando su compromiso. Se veía como un lobo que acababa de detectar el olor a sangre en la nieve. Sus ojos oscuros se clavaron en el abrigo de Tessa, luego en su bolso. Finalmente, su mirada se deslizó por encima de su hombro, aterrizando en la hoja blanca de papel sobre su escritorio. El silencio se estiró, tensándose hasta que zumbaba. Roman entró por completo al cuarto. Estiró el brazo hacia atrás, envolviendo una mano grande alrededor del borde de la puerta. La empujó hasta cerrarla. El pesado cerrojo metálico hizo clic al encajar, con un sonido como un martillo de juez cayendo. ¿Vas a alguna parte, Tessa? Su voz era grave y humo, baja y peligrosamente uniforme. Mi turno terminó, dijo Tessa. Su voz no vaciló. Se sintió orgullosa de eso. Dejé algunos documentos en tu escritorio. Roman no miró el escritorio de nuevo. Mantuvo los ojos sobre ella. Lentamente, caminó hacia ella. No se apresuró. Se movía con la gracia deliberada y aterradora de un depredador que sabe que todas las salidas están selladas. Abajo, dijo Roman, deteniéndose a 1 metro de distancia, el alcalde está brindando por mi futuro en este mismo momento. Mi prometida está entreteniendo a las esposas de hombres que con gusto me meterían una bala en la cabeza si vieran la oportunidad. Subí aquí para tener 1 minuto de silencio. Ladeó la cabeza, estudiando el rostro de Tessa. Y te encuentro con un abrigo puesto. Está lloviendo, dijo Tessa con simpleza. Odias la lluvia. Normalmente esperas en el sofá de cuero. A veces te quedas dormida. Dio otro medio paso hacia adelante. El aroma de su colonia, sándalo y bergamota, cortó el aire viciado del cuarto. Así que te pregunto de nuevo, ¿a dónde vas? Lejos, Roman. Usó su nombre de pila. Rara vez lo hacía. Siempre era señor Castell cuando otros estaban presentes. Jefe cuando estaban solos y trabajando. Roman era reservado para los momentos en que el sangrado se detenía y bajaba la adrenalina. La mandíbula de Roman se tensó. El músculo se movió cerca de su oreja. Rodeó a Tessa, su brazo rozando el de ella, y caminó hasta el escritorio. Levantó la hoja de papel. No la leyó de inmediato. Solo la sostuvo, mirando fijamente la tinta negra y nítida. Después, lentamente, la arrugó en su puño. El sonido del papel arrugándose fue insoportablemente fuerte en la oficina silenciosa. Roman arrojó la bola arrugada al cesto de basura de bronce. Golpeó el fondo con un ruido hueco. Rechazada, dijo. La columna de Tessa se puso rígida. No es una petición. Es una notificación. A mí no se me notifica tu salida. Roman se dio la vuelta, apoyando las caderas contra el borde del escritorio, cruzando los brazos sobre el pecho. Trabajas para mí, Tessa. No te vas hasta que yo diga que te vas, y no lo he dicho. Las reglas de la familia Castell establecen que cualquiera que no tenga un juramento de sangre puede terminar su empleo, siempre y cuando deje sus bienes y su conocimiento intactos. He cifrado los archivos. He entregado mis claves de acceso. Me voy sin nada más que la ropa que llevo puesta. Mantuvo un tono clínico, recitando los mismos protocolos que ella misma había ayudado a redactar. Al carajo los protocolos. La voz de Roman restalló como un látigo. La fachada calmada se resquebrajó, revelando al hombre violento y volátil que había debajo. ¿Crees que esto se trata de un manual? ¿Crees que me importa un carajo las llaves de cifrado? Entonces, ¿de qué se trata? Replicó Tessa, su propio temperamento finalmente resquebrajando el hielo. Tienes lo que necesitas. Tienes las rutas de embarque de los Bishop. Tienes la protección política. Tienes a la esposa hermosa que sonreirá para las cámaras y te dará herederos. ¿Para qué podrías necesitar una sombra? Roman la miró fijamente. La furia en sus ojos cambió, oscureciéndose hacia algo más profundo, algo más pesado. Se apartó del escritorio, cerrando la distancia entre ellos en 2 zancadas largas. Tessa se mantuvo firme, obligándose a no retroceder mientras la sombra de Roman caía sobre ella.
¿Crees que eres solo una sombra? Murmuró él, la voz bajando a un registro peligroso. Sé exactamente lo que soy, dijo Tessa, levantando la barbilla. Soy la mujer que limpia el desastre. Soy la que organiza los sobornos, la que restriega la sangre de la tapicería, la que le miente a los agentes federales. Soy una operativa, pero mi operación aquí terminó. No terminó. Roman, ella lleva puesto tu anillo. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Sabían a bilis. Se odió a sí misma por decirlas, por dejarlo ver la grieta en su armadura. Roman se quedó completamente inmóvil. Por un largo segundo, el único sonido fue el retumbo distante y amortiguado del bajo del salón de baile. Lentamente, Roman estiró la mano. Su palma grande y encallecida rodeó la mandíbula de Tessa. Su pulgar rozó su pómulo, limpiando una lágrima fantasma que ella se negaba a derramar. Su tacto quemaba contra la piel fría de ella. ¿Es eso lo que pasa aquí?, preguntó él suavemente. Estás huyendo por culpa de Chloe. Estoy renunciando, corrigió Tessa, su voz temblando ligeramente. Trató de apartar el rostro, pero el agarre de Roman se apretó. No lo suficiente para lastimarla, pero sí lo suficiente para mantenerla cautiva. Mírame. Ella no quería. Quería cerrar los ojos y fingir que ya estaba en un tren rumbo al norte. Pero forzó la mirada hacia arriba, hacia la de él. El matrimonio es un contrato, dijo Roman, su pulgar trazando la línea de su mandíbula. Un papel. Igual que el que trataste de dejar en mi escritorio. No cambia nada entre nosotros. Tessa soltó una risa amarga y quebrada. Lo cambia todo. No voy a ser tu amante, Roman. No voy a quedarme parada en un rincón de tu gran mansión, manejando tus asuntos ilícitos mientras tu esposa escoge cortinas. Tengo demasiado orgullo para eso, y francamente, tengo demasiado sentido común. Amante. Roman saboreó la palabra como si fuera veneno. No te insultes. Y no me insultes a mí. Tú manejas este sindicato tanto como yo. Tú sostienes los hilos. Sin ti, todo esto se desangra en una semana. Entonces busca un torniquete. Ella le agarró la muñeca, apartando su mano de su rostro. Su piel se sentía en carne viva donde él la había tocado. Porque yo ya terminé. Rodeó a Roman, dirigiéndose directo hacia la puerta cerrada. Estiró la mano hacia el cerrojo. Antes de que sus dedos pudieran tocar el bronce, una mano se estrelló plana contra la madera, justo al lado de su cabeza. El impacto sacudió las bisagras de la puerta. Roman estaba pegado contra su espalda, atrapándola entre su cuerpo y el pesado roble. Su pecho subía y bajaba contra los omóplatos de ella. No lo entiendes, susurró él, la boca a centímetros de su oreja. Su aliento agitó el cabello en la nuca de Tessa. No hay paquete de indemnización para ti, Tessa. No hay salida tranquila. Conoces mis secretos. Conoces mis miedos. Sabes exactamente qué tan roto estoy. Jamás se lo diré a nadie, respiró ella, mirando fijamente y sin ver la veta de la madera frente a su rostro. Sabes que no lo haría. Lo sé, coincidió él. Su mano libre se asentó en la cadera de Tessa. Un peso pesado, posesivo. ¿Qué es exactamente por qué voy a quemar esta ciudad hasta los cimientos antes de dejarte salir de ella? Eres mía. Siempre has sido mía. No lo soy. Una lágrima finalmente se le escapó, caliente y furiosa, trazando un camino por su mejilla. Elegiste a ella. Elegí el poder para poder protegerte, gruñó Roman, girándola con tanta violencia que su espalda golpeó la puerta. La sujetó de los hombros, inmovilizándola en su lugar. Sus ojos estaban salvajes, despojados del cálculo frío que lo definía. Los Bishop estaban avanzando. Tenían respaldo federal. Si no aceptaba la fusión, íbamos a la guerra. Una guerra que perderíamos. Una guerra en la que tú serías un blanco prioritario. Hice una jugada para asegurar el tablero. Y me convertiste en espectadora, replicó Tessa, el pecho agitado. No me consultaste. No me advertiste. Me enteré del compromiso cuando la factura del anillo cruzó mi escritorio.
Lo pagué del fondo secreto, Roman. ¿Sabes lo que se sintió eso? Roman se estremeció. El dolor crudo en la voz de Tessa lo golpeó más fuerte que cualquier golpe físico. Dejó caer las manos de sus hombros, dando medio paso atrás, pasándose una mano con agresividad por el cabello oscuro. No pude decírtelo, murmuró, apartando la mirada. Porque si te miraba a los ojos y te decía que tenía que casarme con otra mujer para mantenernos con vida, sabía que no lo haría. Le habría metido una bala en la cabeza a Bishop y nos habría condenado a todos. Tessa lo miró fijamente. La confesión quedó suspendida en el aire, pesada y sofocante. Él no estaba mintiendo. Roman era un monstruo en muchos sentidos, pero nunca le mentía a ella. Había cambiado su libertad por la supervivencia de ambos, pero no era suficiente. No podía serlo. Abre la puerta, Roman, dijo ella con suavidad. La pelea se estaba drenando de su cuerpo, dejando solo agotamiento. Déjame ir. Él la miró de nuevo. La vulnerabilidad había desaparecido, reemplazada por la máscara endurecida e impenetrable del lugarteniente principal. Se ajustó los gemelos, deslizándose de vuelta hacia la armadura de su posición. No, Roman. No te vas, Tessa. Si cruzas esa puerta, haré que mis hombres intercepten tu auto antes de que llegue a la interestatal. Te arrastraré de vuelta aquí con bridas de plástico si es necesario. Eres lo único real en mi vida. No voy a dejarte ir. Pasó junto a ella, abriendo el cerrojo con un chasquido seco y resonante. Abrió la puerta y la miró por encima del hombro. Arréglate el maquillaje, ordenó, su tono deslizándose de vuelta hacia la autoridad absoluta. Borra los archivos del contacto de Montreal, y luego baja. Tenemos una fiesta que atender. Salió, dejando la puerta completamente abierta. Tessa se quedó paralizada contra la madera, escuchando sus pasos pesados desvanecerse por el pasillo alfombrado. Era una maestra de la logística, una genio para encontrar la ruta de escape en cualquier escenario. Pero mirando la puerta abierta, comprendió la verdad aterradora. No había salida. El salón de baile era una jaula dorada de candelabros e hipocresía. 400 de las personas más peligrosas e influyentes de la ciudad deambulaban por los pisos de mármol, fingiendo ser civilizadas. Meseros con sacos blancos serpenteaban entre la multitud, balanceando bandejas de caviar y Dom Perignon añejo. El cuarteto de cuerdas en el rincón tocaba Vivaldi, apenas audible sobre el bajo rugido de risas educadas y amenazas apenas disfrazadas de charla trivial. Tessa estaba de pie en su lugar de siempre, la sombra de una columna de mármol cerca de la salida este. Desde ahí tenía visión clara de la entrada principal, los reservados VIP, y las puertas de la terraza. Era un fantasma en el banquete. Su vestido negro le permitía fundirse con el fondo, un fuerte contraste con las sedas vívidas y los diamantes que llevaban las esposas de la mafia y las socialites. Sostenía una tableta en la mano izquierda, un auricular discreto escondido bajo el cabello, en la oreja derecha. Tenemos un pequeño problema con el ballet, señorita Hayes. La voz de Marco, jefe de seguridad, crepitó en su oído. El concejal Rossi tomó demasiada ginebra. Está discutiendo con los encargados por un rayón en su Bentley. Manda a Jimmy, murmuró Tessa hacia su micrófono en la solapa, los ojos recorriendo la multitud sin romper el ritmo. Dile que le ofrezca al concejal un servicio de detallado gratis en el taller de la quinta, y que le meta $1000 en el bolsillo del saco. Si discute, recuérdale con cortesía que su esposa cree que está en un retiro de la comisión de planificación en este momento. Recibido. Crisis evitada. Fue puro instinto. Incluso hecha pedazos por dentro, Tessa hacía su trabajo a la perfección. No pudo evitarlo. Miró hacia el centro del salón. Roman estaba entreteniendo a la multitud. Se veía magnífico. El hombre desaliñado y desesperado que la había acorralado contra la puerta media hora atrás había desaparecido, por completo. En su lugar estaba el don. Sonreía con la boca, pero no con los ojos, estrechando las manos de hombres que habían planeado su asesinato un mes atrás. Dominaba la gravedad del cuarto, y aferrada a su brazo izquierdo estaba Chloe Bishop. Chloe era innegablemente hermosa. Poseía esa elegancia de dinero antiguo que Tessa, quien se había abierto camino desde la nada, jamás podría replicar.
Llevaba un vestido de seda marfil a la medida que caía perfectamente sobre su figura delgada. Su cabello rubio caía en ondas suaves y calculadas. Se reía de algo que había dicho uno de los capós, echando la cabeza hacia atrás, la mano apoyada contra el pecho de Roman. En su dedo, el diamante capturaba la luz del candelabro. Tessa sintió un dolor físico en el pecho, agudo y localizado. Bajó la vista hacia su tableta, deslizando el dedo por los feeds de seguridad, tratando de anclarse a los datos. No mires. No mires. Pero miró. Roman asentía a un chiste contado por el padre de Chloe, Richard Bishop. El hombre mayor le daba palmadas en la espalda, la viva imagen de la calidez familiar. Pero mientras Roman sonreía, sus ojos oscuros se deslizaron sobre la cabeza rubia de Chloe, atravesando la multitud, pasando a los políticos y los asesinos, y se clavaron en Tessa. La distancia entre ellos era de 15 metros, pero la mirada que él le dio golpeó como un puñetazo. Era posesiva, inflexible, un recordatorio silencioso de la guerra que acababan de librar arriba. Eres mía. Tessa sostuvo su mirada 3 segundos agonizantes antes de cortar la conexión. No podía respirar en ese cuarto. ¿Señorita Hayes? Tessa se giró. Parado ligeramente a su izquierda había un hombre que no reconoció de inmediato. Era alto, vestido con un traje azul marino impecable, sosteniendo 2 copas de champán. Tenía ese tipo de rostro apuesto y simétrico que normalmente pertenecía a actores o a agentes federales. Sí. Preguntó Tessa, su guardia elevándose de inmediato. Su mente lo catalogó. No es familia, no es un político conocido, reloj caro, postura segura. Elías Thorne, dijo el hombre, ofreciendo una sonrisa encantadora. Vengo con el grupo de los Bishop. Me dijeron que usted es quien realmente maneja todo aquí. La expresión de Tessa se alisó hacia una neutralidad educada. Soy la asistente ejecutiva del señor Castell. Manejo la logística. ¿En qué puedo ayudarlo, señor Thorne? Podría empezar aceptando esta bebida, dijo Elías, ofreciéndole una de las copas. Se ve como si cargara con el peso del mundo aquí en el rincón. Estoy trabajando. Sin alcohol, gracias. Qué lástima. Elías tomó un sorbo de su propia copa, dando un paso apenas un poco más cerca. Bajó la voz, dejando caer la fachada de invitado a la fiesta. Es usted excepcionalmente buena en su trabajo, Tessa. He leído los archivos. La forma en que reestructuró las cadenas de suministro de Castell después de que los federales allanaran los muelles, el año pasado. Brillante. La sangre de Tessa se heló. La reestructuración de la cadena de suministro era altamente clasificada, enterrada bajo capas de empresas fantasma. Nadie fuera de Roman, ella misma, y 3 hombres muertos, conocía los detalles de ese cambio de rumbo. Se encontró con los ojos de Elías Thorne. Eran de un azul pálido y helado, desprovistos de calidez. No sé a qué se refiere, dijo ella con calma. Manejamos empresas legítimas de importación y exportación. Elías soltó una risa suave. Claro que sí. Igual que este matrimonio es una gran historia de amor. Miró hacia Roman y Chloe. Es una bella pieza de teatro, pero los teatros se incendian, Tessa. Especialmente cuando el actor principal está distraído con su asistente ejecutiva. Tessa no movió un músculo. No dejó que sus ojos se desviaran hacia Roman. Si tiene un punto, dígalo. Tengo una fiesta que dirigir. Mi punto es, murmuró Elías, acercándose tanto que ella pudo oler la menta en su aliento, que los Bishop no se están uniendo a los Castell para compartir poder. Se están uniendo para consumirlo desde adentro. Roman cree que aseguró una tregua. En realidad, acaba de dejar entrar al caballo de Troya por las puertas. Y cuando comience la masacre, una mujer inteligente como usted no debería estar parada del lado equivocado del tablero. Se metió la mano en el bolsillo del saco, sacando una tarjeta de presentación negra mate y elegante. La deslizó en el bolsillo frontal del estuche de la tableta de Tessa. Cuando esté lista para renunciar de verdad, dijo Elías con suavidad, llame a ese número. Podríamos usar a una mujer con sus talentos logísticos. Le dio un asentimiento educado y se fundió de vuelta con la multitud antes de que Tessa pudiera formular una respuesta. Ella se quedó mirando el espacio donde él había estado parado,
el corazón golpeando contra sus costillas. La familia Bishop no era una aliada. Estaban planeando un golpe. Y sabían sobre ella. Sabían que era la pieza clave. ¿Tessa? La voz en su auricular no era la de Marco. Era Roman. Había tomado el control del canal de comunicación. Ella levantó la vista. Al otro lado del salón, Roman se había apartado del círculo de hombres. Chloe hacía un puchero leve, aferrada a su brazo, pero él le apartó la mano con un gesto firme y desdeñoso. Sus ojos estaban clavados en Tessa, oscuros y furiosos. Había visto la interacción con Elías. No había escuchado las palabras, pero un depredador reconoce a otro depredador olfateando su territorio. «A mi oficina», ordenó Roman a través del auricular, la voz tensa con violencia apenas contenida. 5 minutos. Tessa estiró la mano, presionando el botón de su micrófono en la solapa. Miró al hombre que la había atrapado, el hombre que amaba, el hombre que caminaba a ciegas hacia una masacre. Tocó el borde de la tarjeta negra escondida en su estuche. «Recibido», susurró. La jaula estaba cerrada, pero la casa estaba en llamas. Y Tessa iba a tener que decidir si salvar al hombre que la había encadenado, o dejarlo arder. La puerta de roble de la oficina de Roman se cerró con un clic detrás de Tessa. El silencio del cuarto la golpeó como un peso físico, cortando el Vivaldi y el zumbido del salón de baile de abajo. Roman esperaba junto a la ventana. Se había quitado el saco del smoking. Estaba tirado sobre el respaldo de un sillón, un montón descuidado de lana costosa. Estaba de pie en su camisa blanca, las mangas enrolladas hasta los codos, dejando ver las bandas de tinta oscura que envolvían sus antebrazos. Sostenía un vaso de whisky, pero no bebía. Miraba las luces de la ciudad. No se giró cuando ella entró. ¿Quién era? Su voz era aterradoramente calmada. Era el tono que usaba justo antes de ordenar que quemaran una bodega hasta los cimientos. Tessa caminó al centro del cuarto. No se acercó a él. Se detuvo exactamente donde había estado parada una hora antes, cuando intentó entregarle su vida en una sola hoja de papel. Elías Mercer, dijo ella con voz plana. Vino con el grupo de los Bishop. Sabía exactamente quién era yo y qué hago para ti. Roman finalmente se giró. El líquido ámbar en su vaso se agitó contra el borde de cristal. Su mandíbula estaba tan apretada que el hueso parecía a punto de quebrarse. ¿Y qué quería? Quería reclutarme. Roman se movió. Cruzó la alfombra persa en 3 zancadas enormes, cerrando la distancia entre ellos. El vaso en su mano se veía peligrosamente frágil bajo la presión de su agarre. Se detuvo a centímetros de ella. «Te tocó», dijo Roman. No era una pregunta. Era una acusación. Lo vi inclinarse. Te vi dejarlo. Estaba evaluando una amenaza. Tessa se mantuvo firme. Se negó a levantar la barbilla, manteniendo los ojos fijos en el pecho de él. Estás enojado por la cosa equivocada, Roman. Te voy a decir por qué estoy enojado. Estrelló el vaso contra el escritorio de caoba. El escocés se derramó por el borde, formando un charco sobre la madera pulida. Estoy enojado porque mi sombra está teniendo conversaciones privadas con un lugarteniente de los Bishop mientras yo no miro. Estoy enojado porque 30 minutos después de que trataste de dejarme, un operador rival te está susurrando al oído. Tessa metió la mano en el estuche de su tableta. Sacó la tarjeta negra mate y la dejó caer sobre el escritorio, justo junto al licor derramado. No solo me ofreció un empleo, dijo ella, la voz perdiendo el filo defensivo, volviéndose completamente clínica. Me ofreció un bote salvavidas. Te van a matar, Roman. La fusión es una fachada. Roman se quedó mirando la tarjeta negra. La furia cruda y posesiva en su postura se fracturó, reemplazada al instante por el cálculo helado de un jefe de sindicato. Este era el hombre que había sobrevivido las purgas sangrientas de la era de su padre. No tocó la tarjeta. ¿Qué exactamente te dijo? Llamó al matrimonio un caballo de Troya. Tessa dejó que las palabras quedaran suspendidas en el aire. Dijo que los Bishop no están aquí para compartir poder. Están aquí para consumirlo desde adentro. Y me querían de su lado antes de que empezara la masacre.
Roman retrocedió. Se pasó una mano por el cabello, los mechones desordenados cayendo sobre su frente. Miró la puerta cerrada, luego la caja fuerte de la pared. Su mente evidentemente corriendo por 1000 ángulos diferentes, calculando traiciones y vulnerabilidades. Si Mercer sabe que tú eres la pieza clave, murmuró Roman, los ojos entrecerrándose, entonces Richard Bishop lo sabe. Lo que significa que no solo están planeando un golpe. Están mapeando la infraestructura. Quieren las rutas de suministro. Quieren a los jueces en nuestra nómina. Quieren el trono, y lo quieren intacto. Tessa lo observaba. La tensión romántica que había sofocado el cuarto momentos antes se evaporó, reemplazada por el ozono eléctrico y afilado de una guerra inminente. Ahí era donde vivían. Ese era el único lugar donde tenían sentido, hombro con hombro en las trincheras. ¿Por qué no lo aceptaste? La pregunta de Roman la tomó por sorpresa. Él la miró, sus ojos oscuros despojando su armadura profesional. La oferta, aclaró. Querías irte. Odias este matrimonio. Mercer te entregó un boleto dorado para ver mi caída y alejarte limpia con un nuevo empleador. ¿Por qué me lo dijiste? Tessa miró el escocés derramado sobre el escritorio. Pensó en las horas que había pasado desangrándose sobre los libros contables, en las noches que había pasado despierta monitoreando los escáneres de la policía para asegurar que sus cargamentos llegaran. Pensó en cómo se sentía la mano de Roman en su cintura. Porque construí este sindicato contigo, dijo ella con suavidad, pero su voz cargaba un hierro absoluto. Limpié la podredumbre de los libros de tu padre. Estructuré las empresas fantasma. Yo tengo las llaves. No van a quedarse con mi trabajo, Roman, y no se van a quedar contigo. Un silencio pesado cayó sobre el cuarto. El aire cambió. Roman dio un paso hacia adelante de nuevo. Esta vez no había furia. Estiró la mano, envolviéndola alrededor de la nuca de Tessa. Sus dedos se enredaron en el cabello en la base de su cuello. La atrajo hacia adelante, apoyando la frente contra la de ella. Entonces los quemamos, susurró. Los quemamos a todos hasta los cimientos. Necesitamos pruebas, respiró Tessa, cerrando los ojos, permitiéndose apoyarse en su calor sólido solo por un segundo. Si atacas a Bishop ahora sin causa, la comisión se te va a echar encima. Vas a violar la tregua. Encuéntralas, ordenó Roman, su aliento cálido contra los labios de ella. No la soltó. Desarma su operación, sigue el dinero, encuentra la falla, haz lo que mejor sabes hacer, Tessa. Ella abrió los ojos. Estaban a centímetros de distancia. ¿Y Chloe? Los ojos de Roman se oscurecieron. Si ella es parte de esto, muere con su padre. Tessa se apartó. El nudo en su pecho se aflojó apenas una fracción. No era una cancelación de la boda, pero era un aplazamiento. Era un indulto de última hora. Se dio la vuelta sobre el talón, tomando su tableta. Voy a necesitar acceso total a las cuentas de gastos de la boda, dijo, caminando hacia la puerta. Cada proveedor que solicitaron, cada factura que presentaron. Lo tienes, dijo Roman. Tessa abrió el cerrojo. No miró atrás. La guerra había comenzado, y finalmente tenía un blanco. El complejo de seguridad de Castell era una bodega reforzada con concreto sin distintivo, en el distrito industrial. Por fuera, era un distribuidor de textiles en quiebra. Por dentro, era una granja de servidores fortificada, zumbando con datos ilegales. Tessa estaba sentada bajo el resplandor de 3 monitores. Eran las 3 de la madrugada de un martes. Había dormido 4 horas en los últimos 3 días. Una taza de café negro, ya fría, descansaba ignorada junto a su mano. La fiesta de compromiso ya era un recuerdo. La resaca de la alianza estaba haciendo efecto. Miró fijamente las líneas de datos financieros que caían en cascada por la pantalla central. Roman le había dado carta blanca. No había ido tras los activos conocidos de la familia Bishop, los muelles, ni los casinos. Eso era demasiado obvio. Richard Bishop era demasiado inteligente como para dejar un rastro de papel donde todos estarían buscando. Tessa buscó donde nadie se suponía que debía mirar. Auditó la boda.
Los Bishop habían insistido en manejar el catering, los arreglos florales, y la seguridad del recinto para la ceremonia. Un gesto de buena voluntad, lo llamaron. Una fusión de recursos familiares. Tessa abrió la factura de Crescent Event Security, la firma que Chloe había recomendado para la seguridad del perímetro. Sus dedos volaron sobre el teclado. Las pulsaciones eran chasquidos afilados en el silencio del cuarto de servidores. Corrió los números de ruta a través de un algoritmo propio de Castell que había construido 3 años atrás. El algoritmo esquivaba el cifrado bancario estándar, excavando en los metadatos de las transferencias. La pantalla parpadeó. El número de ruta rebotaba de una cuenta de Chase en Manhattan hacia una empresa tenedora en las Caimán. Evasión de impuestos estándar. Presionó el override, forzando el rastreo más profundo. La cuenta de las Caimán retenía los fondos durante exactamente 12 horas antes de dispersarlos hacia 3 LLC separadas registradas en Delaware. Tessa buscó los artículos de constitución de las 3 LLC. Se inclinó más cerca del monitor. La luz azul se reflejaba en sus ojos cansados. El agente registrado de las 3 empresas fantasma era un hombre llamado Arthur Bennett. Tessa tomó su teléfono cifrado. Presionó un solo dígito de marcado rápido. Sonó 2 veces. «Habla», respondió la voz áspera de Marco. «Arthur Bennett. Revísalo en las bases de datos federales, no en las precintas locales. Búscalo en las listas de asociados conocidos de la DEA y el FBI». Silencio en la línea durante 40 segundos. Tessa podía escuchar el clic rápido del teclado de Marco al otro lado. «Lo encontré», dijo Marco. Arthur Bennett. Abogado inhabilitado. Actualmente contratado por el Departamento de Justicia. Maneja la reasignación de activos para testigos colaboradores. Es un manejador, Tessa. Un fantasma federal. La sangre de Tessa se volvió agua helada en sus venas. «Mándame el archivo». Colgó. Se recostó en su silla, el cuero rechinando en el cuarto silencioso. No era solo un golpe de la mafia. Era una operación encubierta federal. Los Bishop no solo estaban tratando de tomar el territorio de Castell. Se habían volteado. Richard Bishop había hecho un trato con el Departamento de Justicia. La boda no era un caballo de Troya para meter soldados de los Bishop dentro del círculo íntimo. Era para meter escuchas federales e informantes. Crescent Event Security. Iban a plantar agentes federales como guardias en la boda. Iban a grabar a cada capo, cada lugarteniente, cada juez corrupto en el bolsillo de Castell, todos reunidos en un cuarto. ¿Y Chloe? Tessa abrió los registros de correo que Roman le había reenviado. La correspondencia de Chloe con la organizadora de eventos. Asegúrense de que Crescent maneje el Santa Santorum. Roman prefiere privacidad. Quiero a sus mejores hombres custodiando su suite personal. Chloe no era un peón. Era la arquitecta. Estaba posicionando deliberadamente activos federales alrededor de Roman. Tessa tomó su abrigo. No se molestó en cerrar sesión. Sacó el disco duro del servidor y lo dejó caer en su bolso. Tenía que encontrar a Roman. Ahora. Marcó su línea segura mientras caminaba a paso rápido hacia las puertas blindadas. Fue directo al buzón de voz. Marcó a Jimmy, el chofer de Roman. Buzón de voz. El pánico, frío y filoso, atravesó su pecho. Roman nunca desaparecía sin avisarle. Abrió el rastreador GPS del Lincoln blindado. El punto rojo parpadeaba en el mapa. Muelle 44, Los Astilleros. Roman se suponía que estaba en una reunión con los jefes del sindicato de estibadores, un pago de rutina. Pero esos jefes no se reunían a las 3:30 de la madrugada. Tessa salió corriendo. Sus tacones bajos golpeaban con fuerza el concreto. Salió irrumpiendo por la puerta lateral de la bodega hacia el aire helado de la noche. Se lanzó al asiento del conductor de su Audi, el motor rugiendo a la vida antes de que su puerta siquiera se cerrara. Los Bishop sabían que ella estaba investigando. Elías Mercer le había advertido. Ya no estaban esperando a la boda. La trampa ya se había activado. El olor a salitre, óxido y pescado podrido colgaba pesado en el aire sobre el muelle 44.
La neblina que subía del puerto era espesa, apagando las luces de vapor de sodio en halos amarillentos y enfermizos. Roman estaba de pie junto a la cajuela abierta del Lincoln, el cuello de su abrigo oscuro levantado contra el viento cortante. Miraba fijamente las bolsas de lona vacías. No se presentaron, dijo Jimmy, parado a 1 metro de distancia, la mano descansando sobre el mango de la Glock enfundada dentro de su chaqueta. Los tipos del sindicato son codiciosos, jefe, pero no se retrasan cuando hay efectivo sobre la mesa. Los instintos de Roman, afilados por toda una vida de violencia, le gritaban. El silencio de los muelles no estaba vacío. Estaba conteniendo la respiración. Sube al auto, ordenó Roman en voz baja. No miró alrededor. No hizo movimientos bruscos. Cierra la cajuela. Nos vamos. Jimmy estiró la mano hacia la tapa de la cajuela. La primera bala tomó a Jimmy en el hombro. Hizo girar al hombre corpulento como un trompo. El crujido conmocionante del rifle de francotirador resonó una fracción de segundo después, rodando por el acero corrugado de los contenedores de embarque. ¡Al suelo!, rugió Roman. Se lanzó hacia adelante, agarrando a Jimmy por el cuello de la chaqueta, arrastrando al hombre sangrante detrás del bloque del motor del Lincoln blindado. El aire estalló. Disparos automáticos desgarraron el asfalto donde Roman había estado parado un segundo antes. Las balas pesadas se estrellaron contra el costado reforzado del Lincoln, agrietando el vidrio antibalas en telarañas y arrancando pedazos de metal de los paneles traseros. El ruido era ensordecedor, una zona de guerra localizada confinada a 50 metros de concreto. Roman desenfundó su bereta. Presionó la espalda contra la llanta delantera, evaluando los ángulos. 3 tiradores, posiciones elevadas en las pasarelas de las grúas de carga al este. 2 más avanzando a pie desde las sombras de los contenedores al oeste. Una caja de la muerte. Jimmy, Ladró Roman sobre el rugido ensordecedor del fuego de supresión. Las llaves. Jimmy, pálido y jadeando, la mano presionada contra el chorro arterial que bombeaba de su hombro, buscó torpemente en su bolsillo. Le lanzó las llaves a Roman. Roman abrió de golpe la puerta del conductor. El blindaje grueso absorbió 3 impactos rápidos. Tenía que llegar al volante, pero el ángulo estaba mal. Los tiradores en la pasarela tenían línea de visión directa al asiento del conductor. Si se movía, estaba muerto. Las llantas chillaron. El chirrido penetrante de goma contra asfalto atravesó el tiroteo. Un elegante Audi negro dio la vuelta a toda velocidad en la esquina de una pila de contenedores oxidados. No redujo la velocidad. Aceleró, el motor gimiendo al máximo. Se estrelló contra una barricada de madera, coleando salvajemente sobre el concreto mojado antes de detenerse en seco directamente entre los tiradores, que avanzaban y la posición acorralada de Roman. La puerta del copiloto se abrió de una patada. ¡sube!, gritó Tessa. Roman no dudó. Agarró el cinturón de Jimmy, alzando al chofer herido. ¡muévete! 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 Lo empujó hacia el asiento trasero del Audi. Las balas chispeaban contra el chasis. No estaba blindado. El parabrisas trasero se hizo pedazos hacia adentro, una cascada de vidrio lloviendo sobre la tapicería. Roman se lanzó al asiento del copiloto. Antes de que su puerta se cerrara, Tessa metió la palanca en reversa. El Audi salió disparado hacia atrás, las llantas humeando. Giró el volante con violencia, lanzando el auto a un giro en J que estrelló a Roman contra la puerta. Una bala perforó el espejo del copiloto, fallando su cabeza por centímetros. Tessa pisó el acelerador a fondo. El Audi salió disparado hacia adelante, cohete por el callejón angosto entre 2 filas masivas de contenedores de embarque. «Son federales», gritó Tessa sobre el rugido del motor y los gemidos de Jimmy en la parte trasera. Sus manos estaban blancas de tanto apretar el volante. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos en el corredor oscuro frente a ellos. Los Bishops son informantes. Toda la fusión es una operación encubierta del Departamento de Justicia. Movieron el cronograma porque empecé a sacar los datos de las empresas fantasma. Roman la miró fijamente. Su perfil estaba iluminado por las luces del tablero. Estaba aterrada,
Pero no estaba entrando en pánico. Estaba calculando la ruta de escape. Entraste a una zona de fuego cruzado en un auto sin blindaje, dijo Roman, la voz extrañamente calmada a pesar de la adrenalina inundando su sistema. No contestabas tu teléfono, replicó ella, girando el volante para esquivar un montacargas abandonado en el carril. Toma el camino de servicio para salir por la puerta sur. Van a tener bloqueada la entrada principal, ordenó Roman, revisando su cargador. Tessa no discutió. Apagó las luces delanteras. El auto se sumergió en la oscuridad, navegado solo por la luz de la luna que cortaba la neblina. Tomó el camino de servicio a 110, la suspensión rebotando violentamente contra un bache en el sendero de tierra. Atravesaron una reja de malla ciclónica, el metal cediendo bajo el parachoques, y salieron disparados hacia la carretera industrial desierta. Tessa volvió a encender las luces. Se cambió al carril lejano, acelerando hasta que el velocímetro marcó 175. Los astilleros se desvanecieron en la neblina detrás de ellos. El silencio dentro del auto acribillado a balazos era pesado, roto solo por el silbido del viento a través del vidrio trasero hecho añicos y la respiración agitada de Jimmy. Roman giró la cabeza para mirar a Tessa. Había vidrio en su cabello. Un corte delgado en su mejilla sangraba lentamente, resultado de la metralla volando. Ella miraba fijamente hacia adelante, el pecho agitado. Acababa de salvarle la vida. No desde un escritorio, no con una hoja de cálculo. Había manejado directo a una caja de la muerte por él. Detente, dijo Roman en voz baja. Necesitamos llevar a Jimmy a la clínica clandestina, dijo Tessa. Su voz finalmente temblaba. La adrenalina se estaba desplomando. Está estabilizado, dijo Roman, mirando hacia el asiento trasero. Jimmy se había desmayado, pero el vendaje de presión estaba aguantando. Roman volvió a mirar a Tessa. Detén el auto, Tessa. Ahora. Ella soltó el acelerador, guiando el Audi maltrecho hacia el arcén de grava, bajo la luz parpadeante de un paso elevado. Puso el auto en estacionar, pero dejó el motor encendido. Dejó caer las manos del volante. Estaban temblando con violencia ahora. Roman se desabrochó el cinturón. Estiró el brazo sobre la consola central. Tomó las manos temblorosas de Tessa entre sus manos grandes, manchadas de sangre, sosteniéndolas quietas. Tessa finalmente lo miró. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. La realidad de que tan cerca había estado el de morir estaba escrita en todo su rostro. Eres un idiota, susurró ella, la voz quebrándose. Caminaste directo hacia la trampa. Lo hice, coincidió Roman con suavidad. Su pulgar rozó el corte en la mejilla de ella, limpiando un rastro de sangre. Y tú viniste y me sacaste. Te lo dije, dijo ella, una lágrima finalmente derramándose sobre sus pestañas. Eres mi jefe. Yo manejo los activos. Cállate, respiró Roman. Se inclinó sobre la consola y la besó. No fue un beso delicado. Fue desesperado, magullador, y sabía a cobre y a pólvora. Fue la colisión física de 5 años de tensión reprimida, hecha pedazos por la brutal realidad de su mundo. Tessa jadeó contra su boca, sus manos liberándose para aferrarse a las solapas de su abrigo destrozado. Lo atrajo más cerca, devolviéndole el beso con una desesperación feroz. Cuando él finalmente se apartó, no se alejó mucho. Mantuvo la frente contra la de ella. Ambos respiraban con dificultad. El aire en el auto frío se volvió espeso y caliente. El compromiso terminó, murmuró Roman contra los labios de ella. La tregua está muerta. Vamos a la guerra. Tessa abrió los ojos. El miedo había desaparecido, quemado por el fuego que él acababa de encender. Miró al hombre que la poseía, el hombre que acababa de declararle la guerra al gobierno federal y a una familia rival por ella. Bien, susurró. Matémoslos a todos. La clínica olía a cloro, hierro, y café rancio. Estaba enterrada bajo una práctica veterinaria en desuso en el West End, accesible solo a través de un elevador de carga que gemía bajo su propio peso. Jimmy estaba inconsciente sobre la mesa de acero. El Dr. Harris, un ex cirujano de trauma que había perdido su licencia por una adicción a los analgésicos hacía una década,
Trabajaba en silencio. Sus manos, firmes como un metrónomo, se hundían en el hombro desgarrado de Jimmy, extrayendo los fragmentos destrozados de una bala calibre 308. Tessa estaba de pie junto al lavabo de aluminio en la esquina del cuarto. El agua corría fría sobre sus manos. Se restregaba la piel violentamente con un cepillo de cerdas ásperas, viendo cómo el agua rosa pálido giraba hacia el drenaje. La sangre no era suya. Era de Jimmy, pero se sentía como si se estuviera filtrando en sus poros. «Te estás quitando una capa de piel». Roman se paró detrás de ella. Estiró los brazos alrededor de ella, sus manos grandes envolviendo sus muñecas. No apartó sus manos del agua. Solo detuvo el frenético cepillado. Le quitó el cepillo, sus nudillos blancos de tanto apretar, y lo arrojó a la palangana. Se puso jabón industrial en la palma. Lentamente, comenzó a lavarle las manos. Trabajó el jabón entre los dedos de ella, sobre sus nudillos, sus pulgares presionando en las palmas. La intimidad pura y aterradora del acto. El jefe de la familia Castell lavando la sangre de su operativa en una clínica del sótano, hizo que a Tessa se le apretara la garganta. «Jimmy va a vivir», dijo Roman con suavidad, su voz un rugido bajo cerca de su oído. Harris detuvo el sangrado arterial. «Es duro». «Tiene suerte», corrigió Tessa, la voz ronca. Miró fijamente sus manos entrelazadas bajo el agua corriente. «Nos tenían atrapados, Roman. La Fuerza de Tarea Federal, los Bishop. Si yo no hubiera rastreado las LLC cuando lo hice, pero lo hiciste». Roman cerró el grifo. Tomó una toalla de papel áspera y le secó las manos, ignorando por completo la sangre que aún manchaba sus propios puños. «Siempre lo haces. Ves el tablero antes de que nadie más sepa que el juego empezó». La giró para que quedara frente a él. Las luces fluorescentes del techo eran implacables. Resaltaban el agotamiento que tallaba huecos bajo sus pómulos, la mancha de grasa en su mandíbula, la energía violenta que aún vibraba por todo su cuerpo pesado. «El beso en el auto», comenzó Tessa, el lado pragmático de su cerebro tratando desesperadamente de recuperar el control. «Roman, necesitamos concentrarnos. El Departamento de Justicia va a allanar tus propiedades al amanecer. Nos estamos quedando sin tiempo». «Estoy concentrado». Roman no retrocedió. La acorraló contra el borde del lavabo. «Estoy más concentrado de lo que he estado en 6 meses». El compromiso era una estrategia para prevenir una guerra. Ahora que la guerra está aquí, la estrategia es obsoleta. «¿Entonces cómo ganamos?», preguntó ella, mirando hacia sus ojos oscuros e implacables. «Richard Bishop es un informante federal protegido. Si lo matas, el Departamento de Justicia va a caer sobre esta ciudad como una plaga. Van a acusar a todo el sindicato bajo la ley RICO. No tenemos el capital político para sobrevivir un asedio federal». Una sonrisa lenta y viciosa curvó los labios de Roman. Era la sonrisa de un depredador que acababa de encontrar el punto débil en la armadura. «No voy a matar a Richard Bishop», dijo Roman. «Tú lo vas a hacer». Tessa parpadeó. «No soy una asesina, Roman. No necesito una asesina. Necesito una arquitecta». Se inclinó, la voz bajando a un susurro áspero. «El valor de Bishop para los federales es su acceso. Se supone que va a entregar el sindicato de Castell y las rutas de suministro del cartel del Golfo al Departamento de Justicia. Pero una rata solo tiene valor si sigue respirando. Y solo sigue respirando porque los cárteles no saben que es una rata». La mente de Tessa capturó el hilo al instante. El pánico en su pecho retrocedió, reemplazado por la lógica fría y calculadora que la hacía indispensable. «Si el cartel del Golfo se entera de que Bishop está trabajando con el Departamento de Justicia», respiró Tessa, el plan formándose rápidamente en su cabeza, «no van a esperar a un gran jurado. Lo van a masacrar. Los federales van a perder a su testigo estrella, y su caso contra nosotros colapsa antes de que llegue a un juez». «Exactamente». Roman levantó la mano, apartando un mechón suelto de cabello detrás de la oreja de ella. La ternura del gesto contrastaba fuertemente con el asesinato que estaban planeando. «Tienes los números de ruta. Tienes el archivo de Arthur Bennett. Tienes la huella digital de la traición de Bishop.
Puedo empaquetarlo, dijo Tessa, sus ojos perdiendo el enfoque en el rostro de Roman mientras miraba fijamente el plano en su mente. Puedo cifrar el paquete y distribuirlo masivamente a los lugartenientes del cartel en Juárez. Puedo hacer que parezca una filtración de la oficina del fiscal de los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo? Tessa miró el reloj en la pared de la clínica. Eran las 4:15 de la madrugada. 2 horas, dijo. Necesito una terminal estéril y una conexión directa que evite el proveedor de Internet local. La casa de seguridad en la 9ª, dijo Roman, dando un paso atrás, cambiando de inmediato al modo de mando. Está completamente fuera del radar. ¿Y tú? Preguntó Tessa, tomando su abrigo del respaldo de una silla de plástico. Elías Mercer y Chloe están esperando en la mansión Bishop en las colinas, dijo Roman, revisando el cargador de su bereta antes de deslizarla en su funda al hombro. Están esperando la llamada que confirme que morí en los muelles. Voy a entregar la noticia en persona. Tessa se detuvo. Miró el arma, luego a él. Elías es peligroso. No es un capo estándar. Está entrenado. Yo también, dijo Roman con voz plana. Caminó hacia la pesada puerta de acero de la clínica. Se detuvo, mirándola por encima del hombro. El jefe despiadado desapareció por una fracción de segundo, dejando solo al hombre que la había besado en un auto acribillado a balazos. No falles, Tessa. Quema sus archivos hasta las cenizas. No mueras, Roman, respondió ella, la voz firme. No voy a entrenar a un nuevo jefe. La casa de seguridad en la calle 9ª era un departamento de concreto en el último piso de un proyecto de vivienda abandonado. No tenía calefacción, no tenía muebles, y una puerta reforzada de acero. Pero tenía una línea de fibra óptica empalmada en el tronco subterráneo de la ciudad. Tessa estaba sentada con las piernas cruzadas sobre el piso frío. El resplandor de la pantalla de su laptop era la única luz en el cuarto. Eran las 5:30 de la madrugada. Afuera, el cielo sangraba del negro hacia un morado pesado. Sus dedos volaron sobre el teclado. Líneas de código caían en cascada por la ventana de terminal negra. No solo estaba hackeando. Estaba haciendo cirugía digital. Había esquivado el portal seguro del Departamento de Justicia de Arthur Bishop usando una puerta trasera que encontró escondida en los archivos fiscales de la LLC de las Caimán. La seguridad federal era estricta, pero era burocrática. Dependía de firewalls. Tessa no violó el firewall. Se deslizó por debajo, a través del software de contabilidad. Archivo accedido. Bishop-R-C-I-7749. Presionó la tecla de descarga. Una barra de progreso avanzaba lentamente por la pantalla. El sudor perlaba su nacimiento del cabello a pesar de la temperatura helada en el cuarto. Si un monitor federal detectaba el pico de descarga, cortarían la conexión, y el trato de inmunidad de Bishop permanecería encerrado en la bóveda. 70%. 85%. 99%. Descarga completa. Tessa exhaló una respiración temblorosa. Lo tenía. Transcripciones de audio de Richard Bishop nombrando distribuidores del cartel. Declaraciones juradas firmadas detallando rutas de embarque. La anatomía completa de una traición con la firma digital de Bishop. Abrió un proxy de la Dark Web. Compiló los archivos en una carpeta cifrada, adjuntando un breve mensaje anónimo traducido a un español impecable. El perro muerde la mano que le da de comer. Ingresó las direcciones de servidor privadas usadas por la División de Inteligencia del Cartel del Golfo. Dejó el dedo suspendido sobre la tecla Enter. Una vez que presionara esto, Richard Bishop era hombre muerto. El cartel no hacía asesinatos rápidos. Hacían espectáculos. Hacían ejecuciones públicas. Tessa estaba efectivamente firmando la sentencia de muerte de un hombre con quien había cenado hacía una semana. Pensó en el agujero de bala en el hombro de Jimmy. Pensó en el fuego del francotirador desgarrando el asfalto a centímetros de la cabeza de Roman. Su dedo presionó hacia abajo. Paquete enviado. A kilómetros de distancia, en lo alto de las colinas que dominaban la ciudad, las rejas de la mansión Bishop estaban cerradas. 4 guardias armados patrullaban el perímetro.
Roman Castell no se molestó con las rejas. Se movió a través de los densos pinos que bordeaban la parte trasera de la propiedad como una sombra. Había dejado a su equipo de asalto al pie de la colina. Esto no era una guerra de mafia. Esto era personal. Neutralizó a los dos guardias traseros con disparos silenciados antes de que escucharan las hojas crujir. Esquivó el cerrojo biométrico de la terraza con un aparato que Tessa le había construido hacía un año. La casa estaba en silencio total. Roman avanzó por el pasillo, su bereta en alto. Conocía el diseño. Había estudiado los planos cuando se finalizó el compromiso. Llegó a las puertas dobles del despacho de Richard Bishop. Un hilo de luz se filtraba por debajo. Roman pateó las puertas. La madera se astilló alrededor de la cerradura, las puertas azotando hacia adentro con estruendo. Elías Mercer estaba de pie junto al escritorio, un teléfono pegado a la oreja. Chloe Bishop estaba sentada en un sofá de terciopelo, una copa de champán en la mano, todavía con su vestido marfil de la fiesta. Chloe gritó, dejando caer la copa. Se hizo pedazos sobre la alfombra persa. Mercer soltó el teléfono, su mano volando hacia la funda en su cintura. Roman no dudó. No ofreció un discurso. Disparó 2 veces. La primera bala tomó a Mercer en el hombro derecho, haciéndolo girar y arrojando su arma al piso. La segunda destrozó su rótula. Mercer colapsó, un grito desgarrado escapando de su garganta al golpear el piso. Roman caminó lentamente hacia el cuarto. Mantuvo el arma apuntada hacia la forma sangrante de Mercer. Roman. Chilló Chloe, apretándose en la esquina del sofá, el rostro completamente pálido. Roman, por favor. Fue mi padre. Yo no sabía. Roman no la miró. Se detuvo a los pies de Mercer. El manejador federal jadeaba, aferrando su rodilla destrozada, sus ojos azul helado muy abiertos por la conmoción. Fallaste, dijo Roman con suavidad, la voz vacía de toda emoción. Eres hombre muerto, Castell, escupió Mercer, sangre burbujeando en la comisura de su boca. La fuerza de tarea ya está en movimiento. Me matas a mí, matas a un agente encubierto. Te van a enterrar bajo una penitenciaría federal. Roman ladeó la cabeza. Metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono. Marcó el número de Tessa. Lo puso en altavoz y dejó caer el teléfono sobre el pecho de Mercer. Tessa, dijo Roman, el paquete fue entregado. La voz calmada y exhausta de Tessa resonó desde el altavoz. Los servidores del Golfo confirmaron la recepción. Está hecho, Roman. El archivo de informante confidencial de Richard Bishop está en manos del cartel. Mercer se quedó completamente inmóvil. El color desapareció de su rostro, dejándolo con la apariencia de un cadáver. No, susurró. No pudiste haber violado el servidor del Departamento de Justicia. Ella puede hacer cualquier cosa, dijo Roman. Miró hacia abajo a Mercer con un asco absoluto. Tu testigo estrella está siendo cazado en este momento por hombres que usan motosierras en lugar de citaciones judiciales. El caso del Departamento de Justicia está muerto. Y tú estás invadiendo mi ciudad. Roman levantó la bota y la dejó caer con violencia sobre la rodilla rota de Mercer. Mercer perdió el conocimiento por el dolor, la cabeza cayendo hacia atrás contra el piso. Roman finalmente volvió la mirada hacia Chloe. Ella temblaba con violencia, las manos alzadas en señal de rendición. El enorme anillo de compromiso de diamante destellaba bajo las luces del despacho. Quítate el anillo, ordenó Roman. Chloe sollozó, forcejeando para sacar el diamante pesado sobre su nudillo. Lo arrojó al piso. Rodó hasta detenerse cerca de la sangre de Mercer. Empaca una maleta, dijo Roman, dándole la espalda, caminando hacia las puertas destrozadas. Si tú o tu padre están dentro de los límites de la ciudad cuando salga el sol, no voy a necesitar matarlos. El cartel lo va a hacer por mí. Salió hacia el aire fresco de la mañana. El cielo se estaba abriendo, sangrando dorado y azul pálido sobre el horizonte. El sindicato le pertenecía de nuevo, pero el trono ya no se sentía solitario. 2 días después, la oficina de Castell estaba en silencio. Los agujeros de bala en el Lincoln blindado habían sido reparados.
La Fuerza de Tarea Federal se había disuelto silenciosamente después de que Richard Bishop fuera encontrado brutalmente asesinado en un cuarto de motel en Nuevo México, víctima de la represalia del cartel. El Departamento de Justicia, desesperado por evitar un escándalo, enterró el papeleo. Elías Mercer había desaparecido en un hospital, fuertemente custodiado y permanentemente lisiado. La guerra terminó antes de que llegara siquiera a los periódicos de la mañana. Tessa estaba de pie junto a la ventana de la oficina de Roman. Llevaba un traje gris oscuro. Su cabello estaba recogido hacia atrás. El corte en su mejilla estaba sanando, una fina línea roja contra su piel pálida. Observaba la ciudad abajo. Estaba lloviendo de nuevo. El agua cubría las calles, lavando la mugre de las últimas 48 horas. La puerta de roble se abrió. Roman entró. Se veía descansado por primera vez en una semana. Vestía un traje negro a la medida, sin corbata, el botón superior de su camisa desabrochado. Cerró el pestillo detrás de él. El clic resonó en el cuarto. Tessa se giró para mirarlo. Durante 5 años, ese cuarto había estado definido por líneas invisibles. El espacio entre su escritorio y la silla de ella. La frontera entre jefe y subordinada. El peso sofocante de todo lo que no podían decir. Roman caminó hacia su escritorio. Metió la mano en el cesto de basura de bronce. Sacó la bola arrugada de papel grueso, una carta de renuncia. No la alisó. Se metió la mano en el bolsillo, sacó un encendedor cipo de plata, y encendió la rueda. La llama se avivó. Sostuvo el papel arrugado sobre el fuego, observando cómo los bordes se enroscaban y ennegrecían hasta que las llamas le lamieron las puntas de los dedos. Dejó caer las cenizas ardientes en un pesado cenicero de cristal. Los protocolos de la familia Castell, dijo Roman, mirándola a través de un delgado hilo de humo, establecen que un operativo puede irse si entrega su acceso. Conozco los protocolos, dijo Tessa con suavidad. Los estoy reescribiendo. Roman rodeó el escritorio, cerrando la distancia entre ellos. No se detuvo hasta que estuvo parado a centímetros, su figura imponente bloqueando la luz gris de la ventana. Se acabaron las sombras, Tessa. Se acabó lo de quedarte parada en un rincón mientras yo recibo a la gente. Estiró la mano, trazando la línea sanando en la mejilla de ella con el pulgar. Quemaste una operación federal hasta los cimientos por mí, murmuró, su voz bajando a ese registro oscuro y áspero que hacía que el pulso de ella se acelerara. Manejaste directo a través de una balacera por mí. Tienes los libros contables, tienes los secretos, y me tienes a mí. A Tessa se le cortó el aliento. Miró hacia sus ojos. No quedaba cálculo frío, solo devoción cruda y posesiva. Ya no soy tu asistente ejecutiva, afirmó ella, trazando una línea firme. No, coincidió Roman. Deslizó las manos hasta la cintura de ella, atrayéndola contra su pecho. Eres mi socia, mi igual, la lugarteniente principal de esta familia. La comisión no va a aceptar a una mujer como lugarteniente principal, advirtió ella, incluso mientras deslizaba las manos hacia arriba por el pecho de él, agarrando sus solapas. Entonces vamos a matar a la comisión, dijo Roman con simpleza. No era una broma. Era una promesa. La besó. No fue la colisión desesperada y ensangrentada del auto. Fue deliberado, lento y absorbente. Fue una proclamación. Tessa le devolvió el beso, soltando el control de hierro que había mantenido durante 5 años. Vertió en él cada noche silenciosa, cada mirada reprimida, y cada gramo de su amor despiadado. Cuando se separaron, Roman mantuvo los brazos envueltos con fuerza alrededor de ella. Descansó la barbilla sobre la coronilla de su cabeza, mirando hacia la ciudad que ahora gobernaban juntos. Tessa apoyó la cabeza contra el pecho de Roman, escuchando el latido constante y fuerte de su corazón. Miró hacia el escritorio de caoba. La ceniza de su carta de renuncia estaba fría en la bandeja de cristal. Había intentado irse. Había intentado cortar el lazo, pero mientras los brazos de Roman se apretaban a su alrededor, asegurándola contra el mundo brutal que habían conquistado, Tessa comprendió la verdad. Jamás se iba a ir. El humo se ha despejado, los enemigos están enterrados, y el sindicato Castell tiene a su reina.
El viaje de Tessa y Roman, de una obsesión fría y silenciosa a una sociedad forjada en sangre, demuestra que en la mafia, la lealtad es el arma más peligrosa. ¿Amaron ver a Tessa salir de las sombras para reclamar su lugar legítimo? Denle like a este vídeo si este romance oscuro les dio la adrenalina que buscaban. Compartan esta historia con sus amigos que aman a una pareja de poder despiadada.